Hola, en este video les voy a hablar sobre la referencia this. Creé un nuevo proyecto y le di el nombre de referencia this y automáticamente se me generó todo este código con una clase y dentro de esa clase un método. Voy a crear otra clase y a esta clase la voy a llamar empleado. Entonces vamos a darle un atributo a este empleado simplemente para explicar la referencia this. Le voy a llamar al atributo sueldo, va a ser de tipo double sueldo, y le voy a dar el valor inicial de 2000. Aquí ya estamos dándole un valor inicial a nuestra variable sueldo. Ahora voy a crear un método public void. Este método no me va a devolver nada, es decir, no va a tener la sentencia return, pero sí me va a mostrar un mensaje que va a contener la información de un sueldo. Por lo tanto, va a tener un parámetro. Entonces le vamos a llamar método sueldo y le vamos a dar un parámetro llamado sueldo. Aquí ustedes pueden pensar que este sueldo que le definí 2000 pesos se refiere a este, pero ahorita van a ver algo. ¿Qué va a hacer este método? Lo único que va a hacer es mostrarme lo siguiente, que diga el sueldo es, y me va a agregar lo que contiene el atributo, más bien dicho, el argumento sueldo. Ay, no sé qué pasa. Ahí está. Ahora me voy a ir a la clase que contiene el método main y voy a crear un objeto de tipo empleado. Pongo el nombre de la clase y le voy a dar un nombre al empleado, le voy a llamar emp1. Ahora nuestro objeto de tipo empleado va a poder invocar al método de la clase a la cual pertenece. Pongo el punto y vemos que puede acceder al método sueldo, y este método sueldo me pide un double, un argumento de tipo double, es decir, me pide que le demos un valor de tipo double que es sueldo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué pide sueldo si aquí le hemos dado el sueldo? Bueno, quiero que vean lo siguiente. Vamos a invocar al método, y si yo lo pongo así, me va a exigir que le pase un valor. Entonces, le vamos a dar un valor de tipo double, le voy a dar 8000. Entonces, este valor 8000 que le estamos pasando se refiere a lo que va a imprimir aquí, ¿sí? Va a imprimir aquí sueldo. ¿Ustedes cuál creen que vaya a imprimir? Si va a imprimir 2000 o va a imprimir 8000. Pues vamos a averiguarlo. Voy a pausar la pantalla para que se pueda apreciar. Y después de esto voy a compilar el programa. A veces tarda un poquito la compilación y tengo que cancelarla, y no sé por qué, pero cuando la cancelo y la vuelvo otra vez a darle a compilar, me lo compila. Entonces aquí lo que voy a hacer es, para no tardar, voy a pausar un ratito. Después de la compilación voy a iniciar el proyecto. ¿Y cuál creen que me imprima? ¿Me va a imprimir 8000 o me va a imprimir 2000? Vimos que me imprimió 8000. ¿Por qué no me imprimió 2000 si aquí al sueldo le di 2000? Porque tengo que aclarar que este que está aquí es el parámetro del método, ¿sí? Y este que está aquí es el atributo. Entonces voy a poner aquí, bueno, necesito cerrar aquí. Este que está aquí es el atributo, ¿sí? De la clase empleado. Y lo que está aquí parámetro del método de la clase empleado. Entonces, cuando nosotros invocamos al método sueldo de la clase empleado, le estamos pasando este valor 8000. Este valor se refiere al parámetro, es decir, que tiene el método. Es decir, este método me exige un valor que le pasemos aquí. Entonces, si yo pongo esto, al momento de imprimirlo, me va a imprimir lo que nosotros le pasamos desde el método. Pero ¿por qué no me imprimió 2000? Pues para eso está la referencia this. ¿Qué es la referencia this? La referencia this hace referencia al objeto en el cual nosotros nos encontramos, es decir, al objeto de la clase. Entonces, no solamente al objeto de la clase, también se puede referir a por ejemplo, un constructor. Bueno, luego veré de eso, ¿ok?
Si yo pongo this, ahora quiero que observen lo siguiente. Bueno, voy a quitar el this, ¿sí? Observen, me está diciendo que este que está aquí es el mismo valor que me pide el método, ¿sí? Pero si yo le pongo esto, observen, yo voy a... vemos que este que está aquí es el mismo que está aquí. ¿Por qué? Porque this lo que hizo es hacer referencia al objeto de esta clase. Entonces, si yo le doy, le compilo y luego lo inicio, vamos a ver que lo que me va... bueno, voy a iniciar. Lo que me va a imprimir ahora es el atributo ahora. Es decir, el atributo se refiere a lo que está declarado aquí. Y el argumento es lo que nosotros le pasamos por aquí. Y el parámetro es esto. Por lo tanto, el parámetro y el argumento están relacionados. Si el método tiene un parámetro, entonces al invocar al método me va a exigir un argumento. Y ese argumento va a ser el valor que va a tener el método. Y en este caso, si yo pongo this, estoy imprimiendo lo que contiene el atributo que le inicié aquí. Pero si yo quito el this, me estoy refiriendo... Bueno, necesito pausar el programa. Si yo quito el this, me estoy refiriendo a lo que es pasado como argumento que me exige el método. Entonces esa es la diferencia. Entonces voy a hacer otro ejemplo para explicar por qué. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un método, voy a quitar esta parte, ¿sí? Entonces vemos que el parámetro se llama de la misma manera que el atributo, ¿sí? Entonces parámetro y sueldo se llaman, el parámetro sueldo se llama igual que el atributo sueldo. Si yo hago esto, aquí me estoy refiriendo que, observen, yo señalo esto y este que está aquí es el mismo que está aquí. Y este que está aquí es el mismo que está aquí. Entonces yo digo aquí que sueldo, este sueldo es lo que nosotros pasamos desde aquí, que es 8,000. Entonces digo que este sueldo que lo pasamos desde aquí, lo voy a almacenar en el atributo sueldo. Estoy refiriéndome con this que estoy hablando del sueldo que está aquí en esta clase, ¿sí? Entonces, si yo compilo e inicio el programa, ¿qué creen que me va a imprimir? ¿2,000 o 8,000? Bueno, está tardando un poquito. No sé qué pasa. Es que necesito imprimirlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a imprimir? Lo único que voy a hacer es crear un método para devolver. Public tiene que ser de lo que me va a devolver. ¿Qué me va a devolver? Un sueldo que es de tipo double y le voy a poner devuelve sueldo. Entonces lo único que va a hacer es return sueldo. Entonces, después de tener este método que me va a devolver el sueldo, voy a crear, lo que voy a hacer es, aquí en la clase con el método main, voy a invocar al método devuelve sueldo, lo voy a invocar, entonces, y lo voy a invocar dentro de un getLine. El nombre de mi objeto, voy a poner un mensaje que diga el sueldo es, y vamos a hacer que el objeto de tipo empleado invoque al método devuelve sueldo. Este método no me pide ningún parámetro, ningún argumento. Lo único que va a hacer es que al invocarlo se va a ejecutar lo que tiene el sueldo, que es con return, me va a devolver lo que contiene ese atributo. Entonces, al momento de yo compilar, ¿cuál creen que me va a devolver? ¿2,000 o 8,000? A ver, es que puse read key abajo, arriba lo tengo que poner abajo, si no me pausa la pantalla antes de que me muestre el resultado. Entonces compilo y después de esto le doy iniciar y me dice el sueldo es 8,000. Vimos que no me imprimió el sueldo que le definimos aquí, ¿no? Sino que lo que hizo fue que cuando nosotros le pasamos este argumento 8,000, este argumento es lo que me pide el método. Entonces este argumento 8,000 es este que está aquí, el del lado derecho. Este del lado derecho no es el mismo que este. Este que está aquí es lo que nosotros le pasamos desde aquí. Y este que está aquí es el atributo que declaramos, que le dimos el valor inicial. Entonces al momento que nosotros le pasamos, le decimos que esto se va a almacenar aquí,
estamos diciendo que el sueldo del atributo ya no va a valer 2000, sino que va a valer lo que nosotros le pasamos desde el método main, que es 8000. Entonces sueldo ya no va a valer 2000, va a valer 8000, porque aquí estoy diciendo que este sueldo de esta clase, este que está aquí, va a ser igual a lo que contenga el sueldo que le pasamos desde aquí. Entonces al momento de, con el método devuelve sueldo, retornamos el sueldo, no nos devuelve el sueldo que definimos aquí. Pero si yo hago esto, tengo que pausar. Si yo hago esto, por ejemplo, pongo dis.sueldo, ¿qué creen ustedes que me imprima? Vamos a ver. Inicio. Me imprime 8000, porque nosotros ya le estamos cambiando el, como les digo, el sueldo. O sea, sueldo adquirió el valor de 8000, ya no vale 2000. Pero si yo lo que hago es que no le asigno el valor de 8000, perdón, no le paso ningún, no lo asigno a lo que fue pasado como argumento y lo dejo así, ¿qué creen ustedes que me imprima? Me imprime 2000. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya no, este argumento no lo hemos pasado, ¿sí? Como no lo pasamos, y aquí al momento de invocar al método devuelve el sueldo, me va a devolver el sueldo que tiene el atributo, que tiene 2000. Pero si yo hago esto, entonces aquí estoy diciendo que este que está aquí, que es este, lo voy a almacenar en el atributo sueldo de esta clase. Entonces ahí va a cambiar su valor. Bueno, espero la verdad que este video haya sido de su ayuda. Nos vemos en el próximo tutorial.